Buenas noches. Quisiera antes que nada agradecer la invitación a esta presentación sobre un libro que me parece fundamental, que es sobre un autor que a mí me parece necesario conocer y necesario comprender en toda su magnitud, como Pier Paolo Pasolini. He escrito, por lo tanto, un texto que creo que nos puede dar algunas ideas sobre ello. El año pasado se cumplió medio siglo del asesinato de Pier Paolo Pasolini, masacrado con saña en una playa de Ostia. Tenía 53 años, es decir, el momento de máxima capacidad creativa de un artista, varios libros de poesía, una veintena de largometrajes y cortometrajes, así como 3 novelas y 5 obras de teatro. Pasolini fue, pues, un artista fecundo, inconforme, renacentista. En todas esas obras imprimió una mirada trágica de la condición humana, una atroz perspectiva de la historia como trampa o traición y, no menos importante, la necesidad de expresarse con urgencia, de abrir el anillo del entendimiento con otros hombres, pues para Pasolini la expresión estética y la vida estaban naturalmente interconectadas. La muerte no es la incapacidad de comunicarse, sino resultar incomprendidos. Escribió en Poesía de forma de rosa, y esa podría ser su arte poética. Hace muchos años, en un perdido blog del primer Internet, encontré una frase que explica esa imposibilidad y sus consecuencias, pero desde el lado de los admiradores del escritor de Bolonia. Hubo 2 personas que amaron la humanidad y se inmolaron por ella. El primero fue Jesucristo, el segundo fue Pier Paolo Pasolini. Pues bien, Pasolini al final sí consiguió hacerse comprender, y no solo en su natal Italia, sino en los más insospechados espacios del mundo. Uno de ellos es el Perú, donde acaba de publicarse por primera vez un libro acerca de su obra cinematográfica, gracias al indesmayable empeño de Isaac León Frías y de sus colaboradores. Pasolini, en los extramuros de la historia, es un volumen indispensable para cualquier lector de nuestro entorno que desee conocer a cabalidad distintos aspectos teóricos, visuales, ideológicos y fílmicos del universo pasoliniano, una palpable demostración de que su legado se mantiene incólume y que sus libros y películas continúan siendo fecundo pasto para las ideas y el debate. Pier Paolo Pasolini odiaba las convenciones con el mismo furor con el que repudiaba el fascismo. Este libro, estoy seguro, le hubiera gustado, porque rechaza lo acordado de antemano para ofrecer visiones particulares, originales y agudas del vasto corpus que Pasolini nos legó. Y la relación de Pasolini con el Perú, donde hoy se le homenajea, esta fue muy escasa y llena de desencuentros. No recuerdo que en ninguna de sus películas se nos mencione siquiera de pasada, y en los miles de páginas de prosa y verso que escribió, tampoco hay mayor seña de nosotros. En realidad, esa indiferencia no era con nosotros, sino con América Latina en general. Él consideraba que la esencia del tercer mundo se hallaba en África y en Asia, no en nuestras tierras. Su único encuentro registrado con un peruano ocurrió en los primeros años 50, nada menos que con Jorge Eduardo Eyelson. El poeta de habitación en Roma lo conoció en un baño turco de aquellos que uno podía encontrar a lo largo del Tíber. Su primera conversación fue muy amable, pero en la segunda Pasolini se animó a mostrarle algunos de sus poemas y la respuesta de Eyelson fue fría. El italiano lo notó y su relación se enfrió para siempre. Eyelson asegura que lo más probable es que Pasolini mostrara igual desinterés por los poemas que el peruano escribía. Nunca lo sabremos. Igual de complicada fue la relación del cine de Pasolini con nuestras salas de exhibición. Cuando arribó el régimen de Velasco, la Junta Censora estipuló que se prohibirían todas las cintas que no propendieran al humanismo y a la moralidad de los aficionados nacionales. Por supuesto, ninguna de las películas de Pasolini reunía dichos requisitos y fueron tachadas sin piedad. El de Camerón estuvo a punto de ser estrenada, pero mientras el respetable hacía su cola para ingresar, llegó un patrullero del que emergieron 2 efectivos del orden junto a un sacerdote de sotana negra, entraron y se llevaron los rollos con destino desconocido. Luego del fin de la dictadura, todos los largometrajes de Pasolini fueron exhibidos en Lima, con desigual suerte. Sabemos que Saló o los 120 días de Sodoma fue destinada al horario de trasnoche, aquel donde los amantes del porno hacían de las suyas. Debe haber sido bastante desconcertante para ellos toparse de pronto con una elegía sazonada con torturas, coprofagia y espantos similares.
En esta enumeración de encuentros entre Pasolini y el Perú, no puedo dejar de mencionar los ensayos publicados por José Carlos Huayhuaca en Hablemos de Cine a principios de los 80, un ejemplo de enjundioso lenguaje y aciertos perspicaces. ¿Qué nos une con Pasolini, entonces? Creo que nos aúna lo que enlaza a la gente común con los profetas, porque Pasolini fue el más lúcido y exacto profeta de nuestro tiempo. Él nos alertó que las luciérnagas de los ríos estaban desapareciendo por la contaminación, que demasiada libertad sexual nos convertiría en terroristas, que la sociedad postindustrial consumista arrasaría con la cultura como la conocíamos y nos daría a cambio un sustituto vacuo y uniformizador. Todo esto parece las admoniciones de un intelectual reaccionario, pero no es así. Pasolini, especialmente desde finales de los años 60, fue más progresista que los progresistas que en nombre de la tolerancia le hacían el juego al capitalismo y a sus métodos de reingeniería social. El imposible antídoto para esta circunstancia era regresar a ese mundo arcaico, auténtico, donde todavía existían muchachos de rostro moreno, de sonrisa conmovedora, de rizos desordenados, esa belleza clásica y del arrabal a la que él siempre rindió tributo vital, artístico y sexual. Como dije, el libro que hoy presentamos significa un aporte relevante para quien desee inmiscuirse en ese entramado de ideas e imágenes que representa la obra de Pasolini. Para mí, participar en él ha sido un privilegio, no solo por la enorme deuda que guardo con el poeta del escenario de Gramsci, sino por la calidad de los participantes en este proyecto. Esperemos que esto no sea una excepción y que pronto tengamos otros libros sobre Pasolini escritos por autores de esas tierras. Sería una buena manera de mejorar nuestra irregular relación con él. Buenas noches. Hola, hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí además viendo tanta gente conocida, amigos, cinéfilos de tanto tiempo. Muchos de ellos han participado en el volumen que hoy presentamos, un volumen que, como ha mencionado José Carlos, es imprescindible, me parece, también para un mayor conocimiento, ¿no? O a quienes quieran abundar en la obra de un cineasta imprescindible como lo fue Pier Paolo Pasolini y como lo sigue siendo en realidad. Yo he preparado algunos apuntes, en realidad no he preparado algo así especialmente, pero la lectura del libro me ha motivado a hacer algunos apuntes porque me parece que entre los ensayos hay aportes, hay muchos aportes muy importantes y que abren mucho la conversación, que en realidad nunca se va a agotar acerca de este director italiano, ¿no? Me gustó mucho la introducción, por ejemplo, que hace Chacho, una introducción en donde de manera muy amplia, ¿no? y muy aguda también a la vez, desarrolla algunos puntos, ¿no? Y bueno, me encanta además el título con el que empieza, porque el título es Pasolini, nuestro contemporáneo, ¿no? Y ya que hablamos de contemporaneidad, ¿no? Y que a propósito de eso, este es un concepto que trabajó mucho Giorgio Agamben y a propósito, Agamben participa además en una película de Pasolini, era muy amigo de él, y en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Y Agamben decía que contemporáneo era aquel que podía ver la oscuridad en la luz, ¿no? Aquel que podía detectar la oscuridad en la luz. Y creo que Pasolini precisamente hacía eso, ¿no? Era alguien capaz de ver en una época de oropeles, ¿no? Pensemos en la Italia de posguerra, ¿no? En una Italia que se había vuelto, ¿no? Después de una debacle económica, ¿no? Había resurgido de alguna manera también económicamente, pero para llenarse pues de oropeles y de vanidades, ¿no? Y Pasolini fue capaz de ver en su propia tierra que esa debacle en realidad enmascaraba, ¿no? Toda una miseria moral. Y bueno, y eso precisamente yo creo que la capacidad de los artistas que son, digamos,
digamos, capaces, voy a repetir la palabra, de detectar eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Yo creo que ningún artista está desvinculado de lo que ocurre en su sociedad y precisamente manifiestan eso, lo que está ocurriendo en su momento, y Pasolini lo denunciaba. Es más, yo diría que incluso tenía una urgencia por manifestarlo, ¿no? Y esa urgencia la manifiesta en estas películas que pueden parecer muy rudas, ¿no? Incluso en su acercamiento físico, los personajes, ¿no? Y bueno, voy a comentar acá algunas cosas más, ¿no? Chacho también en su introducción menciona y destaca que en comparación a otros directores coetáneos, también imbuidos en una dualidad materia-espíritu, ¿no? Por supuesto, con sus distintas identidades en cuestión de rasgos cinematográficos, ¿no? Como Bergman, como Tarkovsky, como Fabio, Rocha, Antonioni, entre otros. Pasolini es quien tomó el camino extremo de la exhibición de la sexualidad, de lo escatológico, de la crueldad corporal. Por supuesto, Chacho también desliga, ¿no? a Pasolini, lo aparta de este cine de explotación, ¿no? Que puede parecer, y que justamente, ¿no? José Carlos menciona que aquí en Perú pues, la gente muy adepta al porno pues, esperaba ver en Saló quizás eso precisamente, ¿no? La explotación de una exhibición de cuerpos, ¿no? Y menuda sorpresa que se habrán llevado al ver una película tan dura como esa, ¿no? Y que interpela de una manera tan radical, ¿no? Entonces, bueno, al respecto, me parece importante porque me da la posibilidad de hablar de ese sentido de urgencia que les mencionaba hace un momento en el cine de Pasolini, ¿no? Tal como, y claro, salvando las distancias, en su momento lo hizo Roberto Rossellini, ¿no? Porque pensemos en Rossellini teniendo el desastre, ¿no? de la guerra, ¿no? apenas acaecida, y teniendo también la urgencia, ¿no? de manifestar qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Yo creo que de las películas más duras de la historia del cine definitivamente es Alemania Año Cero. Creo que nadie hasta ahora se ha atrevido a colocar el suicidio de un niño en el cine, jamás creo, solamente Rossellini lo pudo hacer. Y creo que precisamente, ¿no? Rossellini, en un momento en donde tenía este desastre ocurrido a nivel económico y moral en su país, Pasolini, ¿no? hace un poco lo mismo después, ¿no? Tiene ese mismo sentido de urgencia, ¿no? de decir, y claro, ahora es verdad que Pasolini alguna vez dijo, ¿no? que pensaba más en Dreyer que en los neorrealistas, porque por supuesto, si vemos las películas de Rossellini, vamos a ver estas tomas del rostro, ¿no? que nos, digamos, nos interpelan de una manera, ¿no? Nos ponen estos rostros además tan bien elegidos, ¿no? Se me viene siempre a la mente el Evangelio según San Mateo porque en verdad es el acercamiento que hace esos rostros un poco a la manera de Dreyer, también es espiritual, ¿no? No solamente es ver esos rostros y la osquedad de estos rostros, sino también es adentrarnos, ¿no? en el mundo que es cada personaje, ¿no? No obstante, claro, como mencioné hace un momento, o sea, mencionar a Rossellini no es un capricho, porque yo creo que ese llamado urgencia de despertar a la humanidad que lo tuvo Rossellini en su momento también lo tuvo Pasolini, ¿no? Ahora, es curioso que la historia y que se repita, ¿no? con otro cineasta de Italia como lo fue Pasolini. Y claro, José Carlos Irigoyen, por ejemplo, en su primer ensayo menciona, ¿no? la reacción, ¿no? de Pasolini frente a ese nuevo fascismo de los valores de la ideología hedonista del consumo, ¿no? Ese diablo que llama Pasolini, ese diablo que dice ver además todos los días Pasolini. Es decir, este cine tan duro, tan radical, tan de rostros que estamos frente a los que estamos viendo en la pantalla, pues sí, ¿no? Es una manera de decir, por favor, ¿no? despierten de alguna manera, ¿no? Y creo incluso que en uno de los ensayos Javier Protzel menciona que
la última entrevista, ¿no?, que dio Pasolini, justo antes de su asesinato, le dijo precisamente a su entrevistador, que era el escritor Furio Colombo, que la llamara, la titulara "Estamos todos en peligro", ¿no? Y en ese sentido se cumple esto que mencionaba también José Carlos hace un momento, del tema de Pasolini como profeta, ¿no? Entonces, digamos que sí, o sea, en ese sentido veamos la contemporaneidad de Pasolini que mencionaba Chacho también en su introducción, porque sí es un cineasta que nos sigue hablando, estamos celebrando 100 años de su nacimiento y nos sigue conmoviendo, nos sigue diciendo cosas, ¿no? Yo creo que nadie tan profeta, ¿no?, como Pasolini. Y bueno, podría, además de eso, digamos, el volumen, ¿no?, tiene ensayos realmente muy agudos. Quiero destacar la participación femenina, ¿no? Me encanta un ensayo de Yaya Gutiérrez acerca de pajaritos y pajarracos, muy agudo, muy además riguroso, ¿no? También está el ensayo de Giovanna Polarolo, ¿no? Quisiera destacar eso también porque desde su experiencia, ¿no?, digamos, acerca, ¿no?, nos acerca al personaje, nos acerca al personaje de Medea, ¿no? También tenemos el ensayo de Eduardo Rojas, que a mí me parece un excelente crítico, no sé si ustedes lo conocen, es un crítico argentino, que si no me equivoco participó en El Amante antes, ¿no? Era del Amante. En realidad yo lo descubrí hace algunos años y me enamoré para siempre de la gran pluma de Eduardo Rojas, gran crítico, que además aquí hace una especie de paralelo con un personaje, un obispo argentino que fue expulsado de la iglesia, precisamente por su forma también de ver, digamos, un poco el cristianismo, ¿no? Y lo hace un paralelo con el proyecto Trunco de Pasolini de filmar la vida de Pablo, ¿no?, que hubiera sido el Pablo de Pasolini, ¿verdad? Hubiera sido una maravilla, ¿no? Y eso, en verdad hay muchas plumas de críticos y colegas, está Raúl Ortiz, está, si no me equivoco, también Carlos Esquives, José Carlos Cabrejo y Nicolás Carrasco, que toman un poco el lado hablan un poco de Saló, ¿no?, y el cine explotación. Entonces, este volumen en realidad es imperdible, ¿no?, para todo cinéfilo y para todos que quieran ver realmente lo actual que resulta Pasolini, a pesar de cumplir 100 años de nacimiento. Creo que vamos a celebrar en realidad a Pasolini, hay que celebrarlo cada año por su lucidez, por su humanidad y por su urgencia, ¿no? Creo que su urgencia se mantiene incólume, ¿no? Quiero felicitar a Chacho, por supuesto, por haber llevado a cabo, ¿no?, la edición de este volumen. También felicitar al Fondo de la Universidad de Lima, al Fondo Editorial de la Universidad de Lima, porque sé que es un esfuerzo, ¿no?, realizar y llevar a cabo títulos, ¿no?, como este, y sobre todo en una industria editorial tan precaria como la peruana. Así que felicito el esfuerzo y nada, sigamos conversando. Gracias a este libro, la conversación alrededor de Pasolini, el diálogo va a seguir abierto. Que nunca se acabe, por favor. Felicidades, Chacho. Felicidades a todos los participantes de volumen. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, quiero empezar agradeciendo a mis compañeros de la mesa, a José Carlos Irigoyen, que está haciendo su sexta presentación de las 8 que va a tener aquí en la feria, que debe ser probablemente el más activo, ¿no?, el más presente en estas mesas. Y luego a Leni Fernández, que en fin, me acompaña por primera vez en una mesa de presentación y que, bueno, creo que ha sido bastante clara en los comentarios y entusiasta además, ¿no? Bueno, por supuesto, lo ha sido también José Carlos, que desde el primer momento, tengo que decirlo,
se entusiasmó con la idea de un libro dedicado a la obra de Pasolini. Y en el caso de José Carlos, hay que advertir para quienes no lo sepan o no lo conocen lo suficiente, que él es básicamente un escritor, y es un escritor, es un novelista y es un crítico literario. Ha escrito muy poco sobre cine. Ya en su primera, fue la primera, ¿no? La primera novela, Pasolini estaba presente, era una referencia muy importante, muy significativa dentro del libro. Pero para nosotros ha sido muy estimulante contar con la participación de José Carlos, y no solamente en un texto, en 2 textos. Es el único de los autores del libro que tiene 2 textos a su cargo, que son en realidad textos que cubren una primera etapa del año 61 al 69, que son los primeros 9 años de la obra cinematográfica de Pasolini, y luego que van del año 2000 al año de 71-79, dije, de 1970 a 1975, que fue el año de su muerte. Entonces es un primer reconocimiento. El segundo, desde luego, es a la Universidad de Lima, al Fondo Editorial, que prácticamente me viene publicando libros desde el año 1911, casi todos los años, no digo que todos, porque ha habido uno en que no se publicó, no por la universidad, sino porque, aunque mi producción ha sido bastante, digamos, intensa, no es que fácilmente pues salga un libro al año. Lo que ocurre en mi caso es que algunos de los libros han sido compilaciones. Las compilaciones no suponen el esfuerzo que supone hacer todo un libro. Y este último tampoco es que sea un libro personal. De este libro soy editor. Simplemente, y bueno, autor de un texto y organizador, en fin, del libro. Pero este libro, en lo personal, para mí significa varias cosas muy importantes, ¿no? Una de ellas es que para mí hacer este libro es como volver en alguna medida a la dirección de Hablemos de Cine, es decir, el poder trabajar con un grupo. Y a partir de este libro no pienso dejar de hacerlo. No voy a dejar de escribir libros individuales, pero simultáneamente quiero seguir trabajando, no necesariamente siempre como editor tampoco, que quiera acaparar la función de editor, pero seguir en esa línea de proyectos colectivos que puedan agrupar, que puedan incorporar a especialistas de aquí y de fuera. Por ejemplo, en ese libro hay 5 especialistas extranjeros. Uno español, Miguel Marías, que es un colaborador permanente con las publicaciones de cine aquí en el Perú desde los tiempos de Hablemos de Cine, es decir, hace más de 50 años, hace casi 60 años. El argentino Eduardo Russo, es un magnífico escritor, docente y mejor ser humano. Eduardo Rojas, que mencionó Leni. Hay una escritora chilena, docente, que se llama Ivana Perich, de la Universidad de Chile, que escribe en este volumen, y un colombiano, Juan Diego Caicedo, que es profesor de la Universidad Nacional de Bogotá. Entonces son 5. En el libro sobre Godard, que tenemos ya muy avanzado, que sigue un poco en esta línea, hay 7 extranjeros. Se amplía el número de extranjeros. Los del número anterior, menos la autora chilena, y el colombiano tampoco está en el de Godard, pero se incorpora otro de Colombia, uno de México y alguien más. Bueno, entonces decía, esta línea de trabajo que dé cuenta de la obra de directores sobre lo que se ha escrito muy poco en el Perú. Cuando el año 2018, el año 2018 fue una fecha, digamos, importante para los cinéfilos y para la historia del cine.
Era el centenario del nacimiento de Ingmar Bergman. Ese año, que siguió a otro también muy importante, el año 1915, que fue el centenario de Orson Welles, el 18 se pensó desde la Universidad Católica, no desde la Universidad de Lima, en un volumen sobre Bergman, pero lamentablemente no se concretó, ¿no? Quedó en proyecto, un proyecto que en algún momento se puede llevar a cabo, por supuesto, ¿no? En el año 20, annus horribilis de la pandemia, se cumplía el centenario de Fellini. Se habían preparado diferentes manifestaciones, eventos, una retrospectiva completa de su película, de su obra, y con los documentales sobre la obra de Fellini. No se pudo hacer, pero se publicó un volumen, que fue un volumen que coordinó Ricardo Bedoya, también con algunos de los que participamos luego en el libro de Pasolini. Por lo menos el homenaje se manifestó en ese volumen. Ahora, un dato interesante que quiero señalar aquí, para ese volumen participó la Embajada de Italia. Para este volumen, la Embajada de Italia no ha querido participar. Y es comprensible, ¿no? Porque tanto por la orientación, digamos, política del gobierno italiano en ese momento, como por el hecho de que, con todo lo importante que puede ser y todo lo resonante para la cultura italiana, Pasolini fue en su momento y sigue siendo, bueno, saben todos ustedes, una figura muy incómoda. Una figura muy incómoda, muy fuera totalmente de cualquier aprovechamiento que se pueda hacer de él, ¿no? El aprovechamiento que se puede hacer de Pasolini no es ni desde digamos, el gobierno italiano, ni del partido, ya no, el PCI, el Partido Comunista Italiano ya no existe, pero vamos a ver, existe una izquierda en Italia, tampoco puede aprovechar a Pasolini, y en general no hay movimiento, no hay organización que pueda aprovecharlo, porque era un disidente, ¿no? Era un disidente, era un heterodoxo, absolutamente, y esa figura lo puso en vida en una posición especial, como en estos tiempos con seguridad estaría él manifestándose, por ejemplo, en contra del pensamiento políticamente correcto. Entonces, todas estas ideas casi dogmáticas que se han establecido, que se establecen en nuestra época, por ejemplo, sobre el feminismo, digo, las ideas dogmáticas, las posiciones llevadas al extremo, hubieran encontrado en Pasolini un claro objetor, ¿no? Un claro opositor. Entonces, él no estaba a favor de aquello que llevaba a estos extremos, digamos, cuasi dogmáticos. Bueno, este libro, entonces, es un rinde homenaje a Pasolini, pero sobre todo como cineasta, porque es verdad, debe ser el único caso de un director de cine, o el caso, si no el único, el caso mayor, el caso más notorio, ostensible, de un director que tiene una dimensión polémica que va más allá del cine, porque otros pueden haberla tenido, pero de una manera mucho más limitada. Y no, atención, porque él quisiera ser líder de nada, ¿no? Creo que él rechazaba el que se le quisiera convertir en una especie de autoridad o de líder, por informal que sea, como también Godard. A Godard le incomodaba muchísimo que se le sintiera como una especie de líder de los nuevos movimientos. No se sentía él en, vamos a decir, capacidad ¿no? de verse en esa ubicación. Entonces, lo han sido un poco a pesar de, ¿no? Pero, como les decía, más allá de esa dimensión de la figura política o de la figura intelectual incómoda, polémica, contraria, en fin, en general, a todos los dogmas,
está la obra cinematográfica, que creo que es la que principalmente se rescata en el libro. No es que no se diga lo otro, ¿no? Falta, lo que pasa es que eso otro salta muy a la vista. Pero el libro lo que pretende es entrar en sus películas. ¿Cómo hacemos los que escribimos sobre cine o los que, como José Carlos, escriben sobre literatura o sobre pintura, ¿no? No es tanto, no es el asunto de las ideas, no es el asunto de las ideologías, no porque no se deban tratar, sí, pero dentro de la lectura, dentro del análisis de la obra, ¿no? Eso está formando parte de lo que es la materialidad de una obra artística. Entonces, eso es lo que se ha intentado en este libro. Ver cómo estos desgarros, estas tensiones interiores, sin pretender tampoco con eso hacer ningún tipo de psicoanálisis de Pasolini, porque no es ese el tema, ni mucho menos, y ninguno de los que escribimos aquí somos especialistas, y no se trataba de eso. Se trata de ver en las películas esas huellas, esas marcas, que dan cuenta, sí, de la posición, de la mirada de un autor, que sí, yo diría una mirada desgarrada, en algunos casos incluso desesperada. No siempre, hay también un Pasolini que se abre a lo placentero, que se abre incluso a lo erótico, pero no es lo que predomina dentro de su obra, ¿no? Dentro de su obra el acento más asociado a lo bárbaro, a lo más incluso degradado, es lo que se expresa con mucha violencia y con mucha fuerza. Entonces, las lecturas del libro quieren acercarse a eso, a las películas. Cómo las películas dan cuenta de estos universos a veces contradictorios, a veces un poco, en parte, herméticos porque no todo, el cine de Pasolini no era un cine discursivo. Incluso una película como Teorema es cuestionada por algunos porque consideran que es tal vez demasiado parabólica, ¿no? Frente a otras que no lo son, como Pajaritos y Pajarracos, por ejemplo, ¿no? Creo que en ese sentido, yo por lo menos me siento relativamente satisfecho de este trabajo. Siempre, como cualquier lector, y yo en este caso como editor, creo que hay algunos textos que son mejores que otros. No voy a decir ahora, además no sería correcto que en mi papel de editor ventile este asunto, pero he comentado con algunas personas, ¿no? Incluso en algunos casos con quien me ha parecido que podía corregir o mejorar el trabajo, pues se lo he dicho, y sin ningún tipo de imposición, ¿no? Las personas que me conocen saben que no soy precisamente un tipo autoritario. Pero creo que, como les digo, es un motivo de satisfacción para el acercamiento al cine. Es un libro que aporta, efectivamente, ya lo dijo tanto José Carlos como Leni. Es el primer libro de este tipo que se escribe en América Latina. Está escrito sobre Pasolini. En Argentina hay 2 publicaciones, pero son un poco más abarcadoras, porque no solamente tocan el cine, sino también la literatura. Acá hemos dejado de lado la literatura de Pasolini. Nos centramos en el cine. Primero, porque probablemente la mayor parte de los que escribimos aquí, no somos especialistas en el terreno literario, ¿no? Entonces, era un campo que nos desbordaba. Y segundo, porque nos interesaba concretarnos en sus películas directamente. Otros libros no lo hacen, tienen una cobertura mayor. Hay otros libros de Pasolini que también se inscriben en la relación de Pasolini con el contexto de la Italia de los años 50, 60, 70, del tercer mundo, con el debate intelectual, los debates intelectuales de esa época. O está mencionado aquí, y José Carlos es quien lo menciona, también con esta
este lado de ensayista que Pasolini desarrolló en su obra, ¿no? En su obra escrita. Hacía periodismo de opinión, escribía ensayos y se interesó en la semiología, la ciencia de los signos. Entonces, esta vertiente de Pasolini también está presente en los trabajos de José Carlos y en algunos otros. En fin, es, por último, el libro un estímulo, como todo lo que se escribe sobre cine, para que se vean las películas y para que se debata, para que se discuta en torno a ellas, ¿no? Que el cine sea un motivo de preocupación, como que es un arte que no está encerrado en sí mismo, sino que por la amplitud de sus posibilidades tiene conexiones pues, con el mundo y sus alrededores, ¿no? Se relaciona con muchísimos, o todos, o casi todos, los, digamos, aspectos de la vida, de la condición humana. Entonces, nada, los invito a acercarse al cine de Pasolini, en primer lugar, y por supuesto también al libro. Les agradezco a todos y tal vez, como quedan algunos minutos, a no ser que ustedes quieran decir algo, podamos dar paso a alguna pregunta que quieran hacer. Hay 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Siempre es difícil, siempre es difícil decir una sola película, ¿no? Mira, yo te voy a decir 2 o 3. 3. Una creo que es el Evangelio según San Mateo. Otra es Pajaritos y Pajarracos. Y la tercera, Edipo Rey. Esas son las películas que prefiero. Luego, Saló, que es una gran película. En cambio, la trilogía de la vida me parece que está en un nivel comparativamente inferior, ¿no? En su filmografía. Y alguna otra por ahí también. Sí. Sí. Pero no hubo censura. La censura de Pasolini no fue una censura, digamos, política. Por lo menos fue la censura moral. ¿No? Fueron por los aspectos eróticos, básicamente de la trilogía de la vida y de Saló, ¿no? y toda la cosa, digamos, la besanía que se expresa en Saló. Esos fueron los puntos no tanto el lado político, porque él no hacía un cine político, ¿no? Siendo un hombre tan político, es como decía García Márquez, yo nunca he escrito una novela política. No, por el lado moral sí, como te digo, ¿no? De Camerón estuvo prohibida. Las 3 películas, aquí las 3 películas se dieron cuando la censura cinematográfica había sido suprimida en el año 80. Pero en los años de su lanzamiento no se les permitió el estreno. Pero ya te digo, por razones políticas no, porque no hay en la obra de Pasolini, en contravía, digamos, de su posicionamiento, ¿no? Ninguna película que uno pueda decir, esta es una película de carácter político. Hay dimensiones políticas, por supuesto, ¿no? En Saló, por ejemplo, ¿no? Pero no lo es de manera explícita, no es que sea una propuesta política.